Let's go. ¿Con quién estamos hoy? Vámonos, estamos aquí con Carlos Quesada. Carlos Quesada, bueno, lo presento yo. Para los que no lo conozcáis, es Carlos, que realmente hoy el objetivo del podcast es conocerte un poco más, porque sí que sé un poco lo que haces, a qué te dedicas, por qué estás aquí y demás, pero quiero conocer mucho más en trasfondo tu historia personal, tu trayectoria, tu situación actual, absolutamente todo. Pero bueno, básicamente es Carlos Quesada, es entrenador personal. Desde hace 2-3 semanas es alumno de la mentoría. Nos conocimos aquí en Bali. Él ya llevaba tiempo siguiéndome y demás. Coincidimos en algún que otro Run Club, si no recuerdo mal. Y de ahí estuvimos hablando, estuve escuchando un poco lo que hacía, estuve haciéndole algunas preguntas respecto a su negocio, y no solo sobre su negocio, sino sobre su mentalidad, sobre cómo afronta las cosas, sobre su trabajo personal, su desarrollo, y dije, tío, vamos a ponernos a trabajar juntos. Así que hecha esta introducción, si quieres tú hablar un poquito más en profundidad, ¿quién es Carlos? ¿Qué hace Carlos? Vale, pues bueno, a día de hoy me dedico al coaching online. He quemado los barcos, me he venido aquí para Bali y he invertido en Brian para ponerme en esa posición justo de que no haya plan B. O sea, es el plan A y no existe plan B y voy a conseguir todo lo que me proponga gracias, pues, oye, tanto a mi trabajo como a su corrección Sobre todo a tu trabajo. y el tiempo. Eso es, al final el contenido que hay en su mentoría es súper bueno, pero de una u otra manera yo ya lo había consumido, pero simplemente lo que me faltaba a mí era ponerme en esa posición para accionar. Así que nada, dicho esto, llevamos un par de semanitas trabajando y ya vino la primera venta y a un ticket muchísimo más alto de lo que yo venía acostumbrado, porque venía con planes de 30, 50 o 60 euros mensuales, y he conseguido pues ayudar a una persona durante un año completo y que hoy se decida por mí y por un año completo a 997, que son 83 euros al mes, que para mí ya eso es una burrada, pero sé que en breves estaremos mucho más arriba. Mucho más arriba. Pero bueno, primera venta de 1.000 euros, tío, o sea, está brutal. Total, total. Y ahora tengo, bueno, con las cosas que me has ido comentando y tips que me has ido dando para mejorar mi servicio, me siento muchísimo más cómodo con el precio al cual lo estoy vendiendo ahora mismo. Así que súper bien desde el momento. Que eso es la clave, tío. O sea, sentirte merecedor de... coño, al final estás entregando tu tiempo, tu energía, no solo eso, tu conocimiento, tu experiencia, tu know-how en base a lo que has trabajado con otras personas. Considero que eso vale muchísimo más que 50-60 euros al mes, y al final es lo que dices tú, o sea, sentirte merecedor, saber que estás poniendo trabajo y que tienes el bagaje previo como para poder vender tus servicios, y sobre todo aportar el valor necesario a la persona como para que lo pague, necesarios, y a partir de ahí es ir subiendo y ir escalando. Total. Y gracias, lo he conseguido, y sobre todo ha sido gracias a que me ha roto Brian un montón de creencias limitantes y me ha quitado un montón de miedos que yo tenía, porque al final mi servicio no ha cambiado demasiado. Es verdad que lo he mejorado, pero realmente ha sido gracias totalmente a ese cambio de creencias que me ha hecho ver Brian, con un montón de ejemplos y con un montón de explicaciones. Y bueno, si queremos un poquito hablar de un pelín de mi pasado hasta Por favor. qué es lo que he hecho hasta donde estoy hoy, pues bueno, yo soy Carlos Quesada, tengo 24 años, soy de Alcobendas, de una ciudad de Madrid, y nada, yo siempre he sido un chico súper feliz, súper abierto. O sea, no he sufrido ningún tipo de bullying, siempre he tenido colegas, siempre he hecho deporte. Tengo tres hermanos y hay una clave aquí que, obviamente, cuando eres pequeño... ¿Mayores? Sí, los tres son mayores. Los tres mayores, eres Sí, el pequeño. soy el pequeño, o sea, me sacan 8 y 10 años cada uno. Hostia. Y claro, tú cuando eres pequeño, pues ¿en quién te quieres parecer? ¿No? Pues a tu padre y a tus hermanos. Entonces yo siempre he estado escuchando en mi casa, pues, a mis hermanos cuando yo tenía 8 o 9, ellos tenían 18 o 19, pues claro, ¿de qué hablan? Pues de chicas, de fiesta, de alcohol, de joder, cómo la he liado hoy, me he liado con esta, he hecho esto con la otra. Entonces yo, sin saberlo, al recibir esos inputs, pues empecé a optimizar un poco hacia ello, y enfoqué, sin yo saberlo muy bien, hacia esa vida más hedonista. La verdad que pensándolo, digo, joder, pues ¿por qué cojones optimicé para ello? Pero bueno, creo que el cuerpo es una máquina de ahorro y ese era como el camino fácil. Entonces empecé por esa vía de los placeres instantáneos y a dejar el largoplacismo para otro día, literalmente. Y nada, pues infancia súper bien, adolescencia también muy bien. Lo que pasa es que ya te digo, o sea, estuve muy enganchado a esos placeres inmediatos, y poco a poco, cuando yo ya tuve 18, pues empecé a salir, me empezó a interesar muchísimo más el tema de las fiestas, de las chicas,
estaba mucho tiempo jugando a videojuegos, y eso lo que hizo es que cayese en una espiral de círculo vicioso, de la cual yo pensaba que iba a sacar felicidad de ahí, hasta que un 22 de agosto de 2022, literalmente fue Hostia, 22, sí, qué locura. Ahí estuve como, me follé a 2-3 chicas, me lié con un par más, pero al final del día yo me iba siempre sola a dormir y me sentí completamente vacío. Dicho esto, hace un par de semanas antes había conocido un poco a Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico. 2 semanas antes de este 22 del 8 del 22. Sí, había conocido, en plan, mi hermano ya 3 años atrás me había dicho, oye, deja el LOL, deja el League of Legends y ponte a hacer algo de provecho con tu vida. Y yo hace 3 años pues le dije, calla, yo estoy aquí jugando, tal. Pero bueno, me plantó esa semillita, y luego 3 años después le dije, oye, Fran, que se llama mi hermano, ¿cómo se llama ese señor que me dijiste? Y me dijo, pues Jordan Peterson. Me cogí el libro, lo empecé a leer, yo seguía saliendo de fiesta y haciendo todos mis hábitos, pero por lo menos ya empecé a leer y me quité un poco el doom scrolling, que era lo peor que estaba haciendo, porque literalmente estaba ya currando de programador, que era lo que era antes, y de socorrista, y dije, wow, aquí ya, o sea, en plan, ya no soy un niño, ya soy un hombre. Si sigo por esta mierda de vida, de fiestas, de no hacer lo que tengo que hacer, de ser indisciplinado, me espera un futuro muy negro. Total, que justo ese 22 yo estuve haciendo todo eso y realmente me di cuenta que eso no era la felicidad, me sentí completamente vacío. A partir de ahí dije, esto tiene que cambiar. Y fue poco a poco, el cambio no es de un día para otro, Obviamente. pero empecé a leer más, a cuidarme más, a tener mejores hábitos, a dejar tema de fiesta, y bueno, pues un cambio de 180 grados, de perseguir el placer instantáneo a perseguir pues un placer más a largo plazo. Y nada, en junio del 23 empecé a documentar todo mi proceso, que ahí es cuando ya me sentía más... Julio de 2023. Junio de 2023, o sea que pasó como un año casi entre ese proceso, o sea, no fue de la noche a la mañana, fue tardé casi un año en yo decir, wow, ahora ya sí que me siento después de un año trabajando en las sombras, en darla a conocer al mundo, y ahí es cuando empecé un poco toda mi documentación en Instagram, que lo podéis ir a ver, está ahí. Empecé en junio del 23 y a partir de ahí pues historias diarias, pues subiendo mi entreno, mi nutrición, mis pensamientos, mis reflexiones. Y después de un año que hice ya un muy buen cambio físico, la gente pues me empezó a preguntar, oye, ¿cómo lo has conseguido? Y demás. Y empecé a llevar a mis colegas o a gente conocida, pues literalmente gratis, como todo el mundo, yo creo. Es que yo siempre lo digo en redes, o sea, considero que siempre que empiezas a hacer algo, sea un servicio, una prestación de servicio, sea incluso lanzar un producto, hasta que no lo validas, es que ni tú mismo te sientes merecedor de cobrar a cambio de ello, y no deberías buscarlo, porque en un inicio lo que te interesa es aprender, formarte, tener feedback de la gente a la que llevas, ir poco a poco construyendo tus primeros casos de éxito y tus primeros testimonios. Así que está muy bien saber paquetizar un producto para que se perciba como valioso y poder cobrar más por ello, pero coño, tiene que haber un sustento detrás también, o sea, no puedes pasar de 0 a 100. Entonces... O sea, que tú al principio, alguien que está comenzando con el tema del coaching online, que ya ha hecho su cambio físico y él sabe que así mismo sí que lo puede hacer, si alguien le viene preguntando por, oye, ¿cómo me podrías ayudar a hacerlo a mí? ¿Tú a esa persona que está empezando el coaching le dirías que no le cobre a la otra o que sí? Depende, o sea, es que depende del flujo que tengas. Si tú tienes mucho alcance y hay mucha gente interesada en contratarte y realmente tienes experiencia, tienes conocimientos, coño, vas a intercambiar tiempo y energía a cambio de nada. No lo veo justo. Si tú de un inicio no tienes absolutamente nada, no tienes conocimientos, no tienes experiencia, prácticamente acabas de salir de una formación y te está costando llegar a las personas porque no tienes marca personal o por lo que sea, coño, habla con tus amigos, con tus familiares, con incluso personas que conozcas en el gimnasio que puedan necesitar una ayuda y que no la estén teniendo, que no tengan un entrenador, y ofrécesela de forma gratuita. Es como yo haría las cosas si empezara de cero y tuviera 0 seguidores en redes sociales. Vale, claro. Aquí hay dos cosas. Lo primero es que te he dicho que esa persona ya me ha buscado a mí, entonces yo creo que ahí sí que la puedes cobrar, pero cuando tú les buscas a ellos, a lo mejor ahí pues no les cobras, ¿no? O sea, me refiero, porque ya hay un previo interés por la otra persona. O sea, si tú partes de cero... Y también el tema... Bueno, partes de cero, pero él ya tiene interés previo, o sea, tú no le has Exacto, ido a decir... exacto, eso es. Pero entonces no partes de cero, porque si una persona se ha interesado por ti es porque algo estás haciendo bien. Claro, entonces yo
si tú ya has hecho tu cambio físico, la has documentado y has visto, y la gente se interesa por ti, yo ahí sí que les cobraría, sobre todo por el compromiso, porque yo he ayudado a un montón de personas Obviamente. gratis, y como es gratis, pues Ya. no se lo toman en serio, pero si a lo mejor si les cobro 3.000, estarían ahí. De hecho, para mí es el factor determinante. Por O eso sea, yo te preguntaba, oye, si realmente ellos se han interesado, o sea, a lo mejor aunque sea un poco, o sea, si se lo sabes hacer entender y ver, genial. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tú quieres dar un cambio de identidad en cualquier aspecto, o sea, cuando tú quieres empezar a entrenar, ir al gimnasio, lo mejor que puedes hacer es ir esa misma tarde al Decathlon y pillarte pantalones de deporte, camiseta de deporte, un reloj, unas zapatillas de correr, lo que sea, que hagan que un elemento externo automáticamente te haga sentir identificado con el rol que quieres adquirir, aunque ese correcto. rol no sea parte de ti todavía. Un corredor, seguramente, una persona que lleva corriendo 15 años, abre su armario y tiene todo lleno de ropa hecha para correr, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a lo largo de toda su vida ha ido virando su identidad hasta ese punto y la consecuencia es que lo externo valida lo interno. Pero cuando todavía no has dado ese cambio de identidad, lo mejor que puedes hacer para ya sentirte identificado con esa identidad es adquirir todo lo que adquiriría una persona que ya está en el sitio en el que tú quieres estar. Es un poco eso. Totalmente. O sea, tú piensa en la persona que te quieres convertir y pregúntate cómo accionaría esa persona. Oye, la persona saludable que me quiero convertir yo, ¿cómo accionaría? ¿Se comería esta galleta o no se la comería? ¿Iría al gimnasio todos los días o casi todos los días o no iría? ¿Haría pasos o sería sedentario? Entonces también muy importante que te hagas esa pregunta porque al final te va a dar claridad sobre cuando tengas dudas de qué hago, pues te preguntas eso y ya lo tienes muchísimo más claro. Sí, total. Yo esto simplemente lo decía por conectarlo con el invertir en algo. O sea, al final Ujú. cuando tú pagas por algo, automáticamente ya te estás identificado con, vale, yo quiero este resultado. Ujú, ¿Sabes? ujú. Entonces le envío la señal al universo de yo pongo a disposición esto y al final el dinero no es más que una representación de tiempo y energía que tú has invertido en algo. O sea, si tú estás trabajando en un McDonald's, estás invirtiendo tiempo y energía para obtener un recurso X, el dinero. Cuando tú pones ese dinero a disposición de otra cosa que tú quieres adquirir o la persona en la que te quieres convertir, hay un compromiso de por medio. Entonces es mucho más sencillo que se logre el resultado. Por eso, sí, obviamente, si puedes cobrar simplemente por hacerle entender a la persona de, oye, es que si lo hiciera gratis seguramente no le verías valor y no le vas a sacar provecho, sería una pérdida de tiempo para ti, para mí, no hacerlo. Ahora bien, si estás, insisto, en cero, si todavía estás empezando, si todavía tienes un producto que validar. O sea, yo me lo llevo a un alumno, por ejemplo, que tiene un sistema de barberías que ni siquiera tenía un mínimo producto viable. Coño, prospecta a 15, 20, 25, 30 barberías al día, si puedes, y ofréceles, si quieres, no gratis, pero a un precio ridículamente accesible, Total. tu producto, para que ellos mismos te vayan corrigiendo el producto, tú ir mejorándolo y ya poco a poco ir validándolo más hasta tener algo consolidado que luego sí, una vez más, te permita paquetizarlo de la forma adecuada, hacer ver el valor que tiene a ese servicio, a ese producto, a la persona a la que se lo quieres vender y a partir de ahí pues vendérselo. Totalmente, totalmente, sí, sí. Súper de acuerdo porque al final es casi como yo lo hice. Empecé gratis, vi que tenía bien buenos resultados y la persona ponía las acciones requeridas y a partir de ahí pues fui poco a poco pues cobrando más y ahora gracias a tu mentoría y a desbloquearme esas creencias limitantes pues para arriba que nos vamos y bueno pues así estoy a día de hoy. Dejé o me echaron más bien de mi trabajo de programador en mayo del 25, o sea, el año pasado. ¿Por qué Y te echaron? bueno, porque yo era el más junior de toda la compañía y hicieron un recorte de presupuesto y al final yo era el más nuevo y el que era más prescindible. Entonces pues decidieron pues que si tienen que echar a alguien pues me echarían a mí. No sé ¿Cómo si afrontaste eso? Bien, era lo que quería porque yo me quería dedicar a esto del coaching online y gracias a que me echasen pues estuve un año de paro que al final no lo utilicé muy bien, pero si lo hubiese hecho muy bien durante ese año pues a lo mejor estaría contando otra historia al día de hoy, pero bueno, pues sucedió así, o sea, estuve un año de paro y claro, estaba muy cómodo y ganando 1.100 euros al mes, trabajándome las pelotas, pues estaba muy cómodo y también como que empezar a generar dinero con el tema del coaching online, estando en el paro, como que era muy jodido por temas de Hacienda y tal. Entonces, nada,
hasta literalmente hace 10 días, 20 días, se me acaba el paro y por eso me decidí quemar los barcos y darle con todo. O sea, vamos ahora sí que sí a reventarla, ya no hay vuelta atrás, ya no hay más excusas, ya no hay más periodo de comodidad y lo veréis en breve que será un caso de éxito de Brian. Eso 100%. Tío, yo quería profundizar un poco en eso. Lo que más me llamó la atención de ti es que, bueno, fruto una vez más de lo que has comentado, de ese punto de inflexión que tuviste, de el caer como al pozo y darte cuenta de la situación en la que estabas, empezaste a trabajarte mucho. Coño, yo a mí lo que más me ha sorprendido de charlas que he tenido contigo es que tienes conceptos de desarrollo personal, de emprendimiento, de negocio, de tal, muy interiorizados, muy claros, como que tienes mucho conocimiento técnico. Muchas veces yo me incluyo, tío, o sea, yo empecé en redes sociales sin saber lo que era un lead magnet, sin saber lo que era un embudo de ventas, sin saber lo que era prácticamente te diría que ni las métricas que me daban las redes sociales las sabía analizar. Yo simplemente hacía contenido porque me gustaba, porque suponía para mí una habilidad nueva que yo quería desarrollar y también suponía un reto de decir, vale, pues me he propuesto llegar a X cifra de seguidores, pues voy a ir a muerte y voy a ir aprendiendo por el camino. Pero tú ya tienes todo ese conocimiento adquirido y ya te digo, o sea, no solo a nivel negocio, sino sobre todo, y lo que más me impactó, a nivel desarrollo personal, es una persona muy trabajada que consume mucho contenido audiovisual de emprendimiento, de desarrollo, de psicología incluso. Yo quiero saber un poco de dónde viene esa inquietud de cuánto hace más o menos. Me has dicho que 2 semanas antes del 22 del 8 de 2022 diste con Jordan Peterson, pero de ese de 2022 hasta 2026, ¿cómo ha ido evolucionando todo? Vale, pues yo empecé con Jordan Peterson, 12 reglas para vivir, es el libro que me cambió la vida. También empecé a escuchar el podcast de La Ducha Fría. Es muy tope. Es muy Que top. lo dejó, tío, y ahora hace poco ha vuelto. Sí, literalmente le seguí ayer, le volví a seguir ayer porque estoy reconectando con ese Carlos de 2023, 2024, que estaba súper en su mundo, en su desarrollo personal. Pues ya te digo, en 2025 con el paro me fui a vivir a Cantabria y vino una exnovia mía y he tenido un año que está muy desconectado de ese Carlos Prime, de que no escuchaba a nadie, que yo estaba muy obsesionado y dejé a las personas que me dijesen qué es lo que tenía que hacer, que deja de estar tan obsesionado, no tienes por qué ir tanto al gimnasio, ni cuidarte tanto, ni tal. Y las empecé a escuchar y volvió pues los frutos, ¿no? O sea, por los frutos lo conoceréis, o sea, literalmente este año está fatal. Y estoy volviendo a esa época de desarrollo personal, de simplemente escuchar a las personas que están donde yo quiero estar y no hacerle el caso al resto de personas con pensamientos más mediocres. Dicho esto, pues, bueno, podcast de La Ducha Fría, Andrew Huberman, David Goggins, libros Atomic Habits, y el Hábitos Atómicos fue el segundo que me leí, brutal. How to Win Friends and Influence People. Sobre todo el tema del cambio de entorno, creo que es súper importante, porque al final al cambiar de entorno pues te juntas con nuevas personas, con nuevas creencias y un cambio de entorno positivo también. Empecé a ir a las 6 de la mañana al gimnasio y ahí me rodeé con gente que es mucho más disciplinada, que suele ser más saludable y tiene un mayor nivel de conciencia. Entonces, para todas las personas que queráis hacer un cambio, leer para mí es el hábito número 1, porque al final estás aprendiendo de unas personas que tienen un nivel de conciencia mucho mayor y que te pueden enseñar un montón. Y luego pues el entorno, o sea, cámbiate de entorno, deja de salir tanto con tus amigos. No quiero ser el típico que te diga que nunca salgas más con tus amigos, pero intenta reducirlo drásticamente. Si no te aportan, si tú realmente piensas que, oye, estar con ellos no te aporta demasiado y que tu vida puede ser mejor si consumes un poquito menos de sus creencias, de sus... Porque muchas veces vivimos en el pasado con nuestros amigos. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Y vivimos en el pasado. Entonces creo que hay que vivir un poquito más en el presente y un pelín en el futuro, pero no demasiado. Y nada, a partir de ahí empecé a consumir demasiado, a consumir desarrollo personal. Conocí a Chris Williamson, por él Alex Hormozzi, que para mí es un poco la cabra, esa persona que más me ayuda en esta etapa de mi vida, porque al final él habla mucho de negocios y yo literalmente estuve un año haciendo mi cambio físico, pero no tenía ni idea de que era un lead magnet, ni un lead, ni un funnel de ventas. Hasta que un día conocí a un chico en el gimnasio a las 6 de la mañana. Esto en España, ¿eh? Sí, esto en España. Y me invitó a su evento.
y era un chico súper polémico en redes, estaba con Jaws en aquel momento, era un chico que se llama Sergio Rodilera. Hostia, sé quién es, tío. Sí, es un chico. Y, Hostia, qué personajillo es. sí, pero luego Es curioso, Seguro que es un máquina en persona. Eso es, luego le conoces en persona y su historia, y es que es una persona que ha crecido sin padres, que, bueno, nos contó pues eso, que viene de un pueblo de 100 habitantes, que se tuvo que quedar con quien podía, no tenía ducha caliente para ducharse. ¿En serio? Ya, viene de buscarse la vida como puede. Y empezó pues eso se fue a Inglaterra. Bueno, que no vamos a hablar aquí de Sergio, pero desde aquí un saludo, que eres un maldito máquina, aunque la gente pueda opinar desde el exterior. Al final las redes son como muy, no sé cómo decirlo, pero que hasta que no conoces a la persona no puedes juzgar, literalmente. Y bueno, pues yo pensaba que era un estafador, un vendehumos, literalmente, no tenía ni papa de lo que estaba hablando en ese evento, pero a mí yo fui porque me caía muy bien y veía que tenía una energía increíble, y dije, yo quiero saber cómo este cabrón lo hace. Y ahí empezó a hablar de funnel de venta, de leads, y digo, ¿esto qué es? En plan, bueno, y a partir de ahí aprendí ese concepto, y luego pues ya más adelante, cuando empecé a escuchar a Alex Hormoz y me leí sus libros y tal, pues lo relacioné. Y bueno, viene simplemente de que estuve tan mal con el tema de los placeres instantáneos que al final me ayudó un montón sobre todo lo que te has dicho, ¿no? De la identidad, cambiar esas creencias, porque al final de tus creencias pues pensamientos, emociones, acciones y resultados. Entonces, si quieres cambiar tu vida, si tú ahora mismo no estás contento donde estás, pues tienes que cambiar tus creencias para que eso cambie en tus pensamientos, tus emociones. Tus emociones dictarán si actúas o no, y según actúes o no, pues tendrás un resultado, que es lo que tú llamas vida. Entonces, para cambiar tu vida, si no estás contento, cambia tus creencias. Y es lo que hice. Totalmente. Cambié mis creencias por completo. O sea, tuve la humildad de decir, vale, pensando como piensa Carlos de ahora, no estoy llegando a ningún buen puerto. Voy a dejar de pensar como Carlos y voy a empezar a pensar como otras personas, como Jordan Peterson, o personas que admiraba y respetaba, pues lo decían. Top, tío. Has comentado muchas cosas interesantes, tema entorno, que yo siempre lo he hablado también muchas veces. Siempre como que cuesta dar ese consejo de, tío, si ves que tus amigos no te están ayudando a prosperar o te están ayudando a llegar al objetivo al que tú quieres, tal vez deberías o plantearte cambiar de amigos o limitar en la medida de lo posible el tiempo que pasas con ellos. Pero al final yo esto, tío, me lo llevo muy a lo personal. Yo también estuve durante una época saliendo muchísimo de fiesta, tomando muy malas decisiones, bebiendo, drogándome y esperando literalmente en bucle de lunes a viernes que llegara el fin de para salir, y salir con personas que no son amigos al fin y al cabo, o sea, son compañeros de fiesta. O sea, en el momento en el que dejé de salir de fiesta, esa gente no me volvió a llamar, no volvió a interesarse por mí. Entonces, para mí no son amigos. Claro, en ese momento, cuando estás en el bucle, tú los llamas amigos y te sientes muy apegado a ellos y te cuesta mucho desvincularte. Incluso cuando empiezas a tomar según qué decisiones algo distintas, esa misma gente te juzga porque no quiere como que salgas de ese círculo en el que estáis todos, porque o sea, si todos cada fin de semana bebemos y tú un fin de decides no beber, lo que me estás diciendo a mí es que tú eres mejor que yo, porque tú sí que estás pudiendo tomar una buena decisión, y yo no estoy pudiendo. Entonces, eso, la gente que, una vez más, no son amigos, porque si es amigo te querrá de verdad y te apoyará en las decisiones que tomes, y más si son a mejor. Pero si no lo son, te juzgarán, te señalarán, te harán sentir culpable por ello. Y identificar ese tipo de amistades, una vez más entre paréntesis, o sea, entre comillas, perdón, es complicado en un inicio, pero bueno, tú que eres seguidor de Hormozi lo dice mucho, tío. O sea, siempre que quieres hacer algo grande en la vida, tienes que pasar por un lonely chapter de dejo todo de lado, me encierro y me enfoco para formarme, para aplicar, para corregir, para aprender, para llevar todo a donde lo quiero llevar. Y yo he pasado en varias etapas por ahí. Cuando empecé con la creación de contenido, fue una etapa en la cual me aislé por completo. Primero porque tenía 2 trabajos a la vez para poder ir ganando dinero y poder invertir en equipo, poder invertir en edición, poder invertir en formación. Cuando empecé con el negocio, es que me pasaba 14 horas delante del ordenador, pues aplicando conceptos que había ido adquiriendo en formaciones o en mentorías o donde fuera, y yo todas esas etapas las recuerdo como muy solitarias.
y considero que es fundamental siempre que quieres llevar algo lo suficientemente lejos, pasar por esa etapa de cero distracciones, me enfoco 100% en este proyecto que tengo ahora mismo en mente. Si realmente tienes un círculo bien construido de amigos y familiares que te apoyan, lo van a entender. De hecho, recogiendo un poco lo que decías tú, yo creo que hasta cierto punto es obligatorio tener un mínimo rasgo obsesivo si quieres lograr grandes cosas en la vida. Porque para tener una vida monótona y llana, siempre estás a tiempo y siempre sabes lo que tienes que hacer, que por suerte en España es relativamente sencillo. Sabes conseguir un empleo común, tener una vida común y ya está, y no pasar de ahí. Pero siempre que quieras elevar tus estándares, tienes que buscar primero un círculo potenciador y segundo una etapa de más obsesión y más aislamiento para poder dedicarle todo el tiempo y toda la energía que requiere a lo que quieres hacer. Tengo yo un dilema brutal de siempre he pensado que soy mejor que otras personas, pero a la vez no querer destacar porque a lo mejor vas a, pues, o sea, siempre he pensado que yo era especial, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas que son ciertamente yo a toda la gente que he conocido tienen ese punto de que ellos son especiales. Yo también me siento muy de especial. Hecho, pero yo considero que todos y cada uno de nosotros somos especiales. Seguramente cualquier persona que esté viendo este vídeo sea especial. O sea, yo siempre digo que nadie viene al mundo, o sea, considero que nadie, absolutamente nadie, está destinado a la mediocridad y viene al mundo a vivir una vida simple, sin perseguir realmente su propósito y sin alcanzar sus sueños. Porque el tío, literalmente vamos a vivir, ¿qué? 100, 110, 120 años y ya está, y se acaba el juego, ¿sabes? Y es una bala, una oportunidad. ¿Cómo no vas a exprimirla? ¿Cómo no vas a aprovecharla al máximo? Total. ¿Cómo no te vas a sentir especial y bendecido si el simple hecho de que estemos vivos ya es un milagro? Total, si tienes un cerebro, 2 piernas, 2 manos, incluso si las 2 piernas y las 2 manos, tienes algo para pensar y algo que ofrecer al mundo, que seguro que lo tienes que dejar de consumir esos pensamientos negativos, esos miedos y empezar a actuar un poquito desde la fe y del amor de que, oye, yo tengo algo especial que dar al mundo, que seguramente si te pones a pensarlo puedes aportarle gran valor a un montón de personas y a partir de ahí pues mejorar tu skill set y poner ese servicio al favor de otras personas. Total. Yo también lo pienso así. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco esa característica de decir, oye, que yo realmente lo valgo y lo merezco. Y me he ido un poco, pero bueno, no sé. Te quería preguntar por el tema de la inversión, porque tú empezaste con las redes sociales y demás, y hubo un punto pues que supongo que tuviste que invertir para dar un salto de calidad. ¿Cómo fue esa acción de hoy decir, vale, tengo que invertir en alguien? Ya te venía la gente preguntando por, oye, ¿quieres más ayuda? Porque a mí me da mucho miedo, o sea, hasta que me he decidido a invertir una gran cantidad de dinero para mí, por lo menos, por ejemplo, en una mentoría, wow, han pasado como literalmente 2 años que he tenido. Obvio, es que al final muy complicado. Claro, es que cuando tienes un presupuesto limitado y ese presupuesto te ha costado mucho conseguirlo, porque es que ahorrar, en realidad, teniendo un trabajo tradicional, a no ser que tengas muy claro tu propósito, que era mi caso. O sea, mis amigos, mis familiares siempre me han dicho, o han tendido a decirme, ahora ya no, obviamente, pero en un pasado, pues que era muy rata, que era muy tacaño, que era muy ahorrador. Ajá. Yo es que siempre he dicho lo mismo. Y ahora cuando lo hablo a día de hoy con mi familia, porque ahora a mi familia pues no le falta de nada, siempre que yo vuelvo a España, pues vamos, siempre lo primero que hago es llevármelos a cenar al mejor sitio de la ciudad. Si hay cualquier, yo que sé, por Navidades siempre me encanta hacer regalos que por lo general en mi familia pues no se pueden permitir. No sé, me gusta hacerles partícipes también de lo que estoy viviendo, pero en un pasado, obviamente, cuando cambiaba mi tiempo por dinero y cobraba 1.200 euros al mes, yo tenía muy claro cuál era mi objetivo y mi propósito y sabía muy bien qué es lo que me iba a llevar ahí. Entonces, todo lo que yo ganaba lo ahorraba y hacía lo más eficiente posible mi gasto para poder destinarlo ahí. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que por lo general es relativamente sencillo ahorrar si vives en casa de tus padres. Si estás cobrando 1.100 euros en un trabajo normal en el que trabajas 8 horas al día, 5 días por semana, y sobre todo no te dejas llevar por
No, tío, pero es que este tiene esto, o sea, este tiene las últimas zapatillas, entonces yo me tengo que comprar las últimas zapatillas. Hostia, pero este Apple Watch que ha salido nuevo, claro, es que yo he empezado a correr y me tengo que comprar el Apple Watch tal. Entonces empiezas a entrar en un bucle de gastos totalmente innecesarios al fin y al cabo, aunque tú quieras autoconvencerte que son necesarios para mantener un estatus y que la tribu no te juzgue por ser menos o ser más. Si tú al final tienes claro tu valor, tienes claro tu objetivo y tu propósito y tienes claro que, oye, durante una etapa voy a tener que ser, o sea, llevar una vida totalmente austera, ir ahorrando para poder invertir en lo que realmente quiero, ya te digo, sea formaciones, sea mentorías, sea equipo para trabajar mejor o más cómodo, sea el negocio que tengas, o sea, sea el caso que sea, el negocio que tengas, el servicio que tengas, lo que sea, o invertir incluso en plataformas pues que te permitan brindar un mejor servicio, lo que sea. Si tú te ajustas mucho el cinturón y adaptas tu presupuesto a esa realidad, teniendo una vez más mucha fe y muy claro que, hostia, esto no va a ser así de por vida, es que yo tengo claro que en cuanto empiece a accionar y me empiece a funcionar y me empiece a ir bien, ahí ya va a cambiar el paradigma. Ya voy a tener otra comodidad, otra mentalidad, otro colchón y ahí voy a poder operar de forma distinta. Pero hasta que ese punto llega, tío, lo más importante es ser muy eficiente con el dinero que ganas, o sea, es tener una estrategia financiera muy eficiente y sobre todo no tener miedo a invertir en aquello que sabes que es, o sea, que va alineado o enfocado a tu negocio. Insisto, sean formaciones, sean mentorías, sea equipo, pues comprarte un ordenador para trabajar mejor. Si quieres empezar a crear contenido, pues ahí sí que puede ser una inversión, un buen teléfono móvil que te permita no solo hacer contenido de calidad con la cámara, sino editarlo de forma más eficiente, más efectiva. Pero, volviendo a la pregunta, me habías preguntado que... Pues, ¿cómo fue un poco esa acción de, oye, voy a dar el paso a invertir? O sea, que no te dé ese miedo. Yo creo que el miedo va a existir siempre, o sea, tienes que tener muy claro una vez más, tú en tu caso también lo hablamos, tú fuiste una persona que lo pensó mucho, lo meditó mucho, indagó mucho, hizo su propia búsqueda, preguntaste incluso a otros alumnos de la mentoría, eso está muy bien, obviamente, tienes que tener muy claro dónde estás poniendo tu dinero y tienes que tener confianza plena y fe ciega de que eso va a funcionar, pero en mi caso concreto, es que a mí no me... Yo siempre he tenido claro que en el peor de los casos siempre voy a poder volver a trabajar, siempre voy a poder reunir de nuevo ese capital. Ya he pasado por ahí, porque es lo que te digo, ya he pasado por una vida austera de ahorrarlo absolutamente todo e invertirlo en equipo. Y con ese equipo te das cuenta, esto es otra cosa que pasa mucho. O sea, tenemos mucho miedo a invertir, pero cuando inviertes, volviendo a lo que decía antes, cuando inviertes haces que la inversión merezca la pena. O sea, si yo me compro, o sea, si yo tengo unos recursos X, voy a optimizar al 200% esos recursos X. Si en un momento dado decido comprarme una cámara, solo por rentabilizarla, voy a hacer 200 veces más contenido, por decir, joder, me he comprado una cámara de 1.500 euros, pues ahora tengo que hacer un contenido de muchísima más calidad y realmente amortizar la inversión. Si te quedas paralizado en, hostia, debería comprarme esto, mejor me quedo con esto, bueno, pues me quedo donde estoy y así te quedas estancado como en tu zona de confort y en tu situación actual. Y pasa lo mismo con formaciones, con mentorías, o sea, obviamente no puedes esperar resultados distintos haciendo lo que haces siempre. Entonces, en el momento que inviertes en alguien que te ayude a, joder, seguir ese paso a paso que ella ha seguido y acercarte al lugar donde te quieres acercar, al menos en el momento en el que tú haces la inversión te dices a ti mismo, vale, pues yo quiero conseguir esto realmente, voy a hacer que funcione. Que luego sale bien o sale mal, insisto, es que siempre vas a poder volver a trabajar en una fábrica o siempre vas a poder volver a un McDonald's, pero y lo que yo digo siempre, ¿qué es salir mal? O sea, ¿qué es que algo te salga mal? Arriesgarte, poner todo el trabajo, accionar como un cabrón y que el resultado externo no esté a la altura de tus expectativas. Es que al final ya habrás hecho mucho más que las personas que ni siquiera lo intentan. O sea, para mí es o te sale bien o aprendes, no hay más. Total, no, o sea, no hay nada malo. Yo de hecho tengo dos parámetros para elegir un mentor o una cosa en la que voy a invertir. Y la primera es si la persona ya está donde yo quiero estar.
Y la segunda es si ya ha ayudado a personas similares a mí a estar donde yo quiero estar. Claro, Brian eso cumplía esos dos parámetros y por eso es que me decidí. Te quería preguntar, que has hablado que tenías muy claro tu propósito ya desde un inicio. O sea, cuál es tu objetivo? Porque a lo mejor ya lo has conseguido. ¿O cuál era tu objetivo antes? ¿Y cómo tenías tan claro ese propósito? Porque es una cosa que a un montón de gente le cuesta averiguar. Pues tío, en cuanto al propósito en sí, o al qué, mejor dicho, o sea, ¿cómo decirlo? Yo sabía el punto B, pero no el vehículo. Siempre. O sea, y esto es algo que... ¿Cuál era tu punto B? Mi punto B era tener lo que para mí es éxito. Vale. Esta vida que llevo, por ejemplo, y mucho más, obviamente ahora mi punto B, pues a medida que te vas acercando a la meta se extiende, o pivota, o vira. Pero algo que digo yo mucho en los podcasts, que tal vez cuando se escucha, pues, no sé, como que chirría un poco, pero yo al final hablo de mi realidad. De hecho, cuando lo he puesto en común con gente que también ha tenido grandes resultados, suele ser un punto en común, es un factor diferencial. Yo desde pequeño siempre he sabido que tenía algo dentro. Vale. Y que iba a hacer cosas grandes. O sea, yo, no sé, cuando era chaval y había una reunión familiar y escuchaba la vida que llevaba la gente o las conversaciones que tenían o tal, yo ya sabía que yo no era la vida que quería llevar. Y Vale. yo de alguna u otra forma iba a hacer algo diferente. Yo tal vez aspiraba más a la vida que veía en la televisión en ese momento, pues de personajes famosos o de superestrellas o de actores o tal. Yo decía, tío, es que si alguien ha podido hacer eso o alguien lo ha podido conseguir, porque yo no iba a poder conseguirlo. Entonces yo siempre he tenido algo dentro que me decía que yo estaba destinado a hacer cosas grandes, pero siempre, paradójicamente, he vivido en la frustración constante de no saber qué era lo que iba a hacer para llegar ahí. Y he ido como pasando de cosa en cosa, pues probando y identificando si era lo mío o no, hasta que... Es que es una historia larga. Yo al final acabé estudiando una carrera tradicional porque pues era lo que esperaban mis padres de mí, pero es que yo para pagarme esa carrera pues he estado trabajando en fábricas cargando cajas 14 horas al día, he estado trabajando de comercial en Orange, he estado trabajando repartiendo pizzas a domicilio, y en todos y cada uno de los trabajos decía, es que yo sé que esto es una situación temporal, es que sé perfectamente que este no es, esto no va a ser de por vida, ¿sabes? O sea, esto es una situación temporal, un punto de inflexión en mi vida que me va a catapultar a algo más grande, ¿sabes? Pero aún así seguía sin encontrar el qué. Hasta que, bueno, acabé la carrera, salí al mercado laboral y tuve un punto de inflexión muy heavy de pues estar en una oficina trabajando ya pues con mi carrera sacada y con mi trabajo tradicional, mirando a mi alrededor una vez más, viendo la vida que llevaban las personas que trabajaban ahí, y ahí sí que dije, tío, es que esto no es para mí, yo no me siento identificado con estas personas, me voy a dar un ultimátum y voy a dejar este trabajo. A mis padres le voy a decir que me ponga a opositar, les mentí, o sea, les dije me voy a sacar una posición de bombero para que al menos ellos estuvieran tranquilos y dijeran, vale, bueno, pues yo qué sé, como que no me presionaran mucho. Vale. Y yo en ese entonces ya pillé la formación de la Escuela de Culturismo Natural, me puse a estudiar como 10, 12 horas al día. En paralelo empecé a crear ya contenido porque yo tenía claro que para poder ejercer como entrenador pues tenía que tener una marca personal grande, sólida y una autoridad generada que hiciera que toda esa comunidad quisiera pues acercarse a mí, y el servicio que yo sacara pues poder hacérselo llegar a ellos. Y durante esa etapa pues no hice otra cosa, literal, lo que te comentaba antes de encerrarme. Durante esa etapa no hice nada más que estudiar y crear contenido. El contenido empezó a ir muy bien, fue todo yendo paralelamente hasta que me acabé sacando el curso y lancé las asesorías, y ahí ya empecé a entender, vale, pues, porque sí que es verdad, esto ya te digo, lo típico que dice Steve Jobs de que los puntos se conectan hacia atrás. Yo ahora veo muy claro el camino, ¿sabes? O sea, yo de pequeño siempre se me ha dado muy bien las asignaturas de lengua, o sea, en castellano, bueno, yo soy de Cataluña, en catalán pues siempre sacaba muy buenas notas, he enviado ensayos a concursos de literatura y salieron premiados, o sea, siempre se me ha dado muy bien. A día de hoy considero que uno de mis factores
diferenciales es la comunicación, el cómo hablo, cómo me expreso y cómo hago llegar mis ideas a otras personas. Totalmente. Y ahora lo correlaciono y digo, vale, pues es que mi talento era ese, solo que no lo estaba viendo. Pero gracias a la creación de contenido, pues le pude dar voz, lo pude identificar. Poco a poco el resultado externo fue validando lo interno. Y yo veía el feedback de las personas, como me decían, pues que comunicaba muy bien, que hablaba muy bien, que hacía buen contenido, que les gustaba mucho, que tal. Y a partir de ahí pues lo fui haciendo crecer y sobre todo una vez más, y este para mí es el propósito fundamental de mi vida, que ahora ya lo tengo clarísimo y es en lo que enfoco literalmente cada segundo de mi vida, que es ayudar a las personas en una u otra área. O sea, poco a poco yo iré formándome. Si en paralelo puedo ayudar a otras personas en aquello que me voy formando, pues en su momento fue el negocio de fitness, pues desarrollé negocio de fitness y ayudé a otras personas a transformar su físico. Ahora es el negocio de mentoría y ayuda a otras personas a hacer crecer su marca personal y a hacer crecer su negocio. Y tal vez en un futuro es real estate y ayuda a otras personas a hacer sus primeras inversiones o ayuda a otras personas a tener un techo donde dormir o como quieras llamarlo. Y igual en un futuro es astrofísica, es que no lo sé, ¿sabes? Ya. Pero mi propósito en la vida a día de hoy, y cuanto más me enfoco en ello, más entiendo que por consecuencia es inevitable que todo lo demás venga solo, sea el dinero, sean las relaciones personales, sea el éxito en todas y cada una de las formas en las que tú quieras definir el éxito, viene por consecuencia de, tío, ayudar a otras personas. Vale. Y a día de hoy yo lo que más intento inculcarle, no solo a mis alumnos, sino a la gente que me rodea en general, es, tío, encuentra tu talento, encuentra lo que realmente se te da bien, más allá de tu pasión, porque tu pasión puede ser tocar el piano, pero puedes ser malísimo tocando el piano. Pero al menos identificar tu talento real, ver la forma en la que explotar tu talento y a medio o largo plazo poder monetizarlo y sobre todo usar ese talento para ayudar a otras personas. Y para mí debería ser el propósito de todo ser humano, porque al final venimos aquí al mundo a convivir en sociedad y a relacionarnos con otras personas y no hay nada más bonito y más genuino y que te llene más como persona que ayudar a los demás. Entonces, ese sería un poco, no sé si he respondido mucho a tu pregunta, ando No, bastante por las ramas. no, totalmente bien. Yo me he ido quedando con cositas y ahora sí que vamos tocando cada una de ellas. Claro, sí, sí, adelante. Bueno, lo más reciente es el tema de tu talento. Mi propósito a mí me costó, pero lo vi claro, es cuando empecé a hacer asesorías gratis. En 3 meses hice un cambio brutal con uno de mis asesores que se llama Josu y me escribió un texto de gracias Carlos porque me has cambiado la vida. Es que literal, Ojalá, transformas vidas, tío. eso es, y sentí, ahí por primera vez sentí wow, una felicidad real. Y dije, este es mi verdadero propósito, ayudar a otras personas a pasar por lo que yo ya he pasado. Entonces, a partir de ahí, pues me he dedicado a esto con todo mi foco y atención. Luego otra cosa es que eres súper articulado, o sea, es una cosa de la cual tienes toda la razón, que eres una persona que comunica súper bien. Y otra cosa que he notado es que tienes una fe, wow. O sea, lo del el clavo que sobresale le pegan martillos, a ti no has podido. No. O sea, conmigo sí pudieron, porque yo también me sentía de esa manera especial, pero la programación que te mete pues el sistema, ¿no? Tus padres, tu entorno, tus amigos, tus profesores, a mí sí que me martillaron. Pero a mí también, bueno, perdona. Pero tú siempre tuviste esa fe de, wow, yo voy a conseguir esto, o sea, o sea, aunque te lo dijesen, tu fe era mucho más grande que su vaina, ¿sabes? Ya, a ver, o sea, no es fácil, obviamente no es un camino fácil por justo lo que dices tú, o sea, todos los outputs externos que van intentando meterte en la cabeza, pues que no, que eres una oveja más del rebaño, que no puedes salir y que tal, afectan, claro que afectan, pero es que es lo que te digo, tío, no sé cómo explicarlo, no sé cómo, muchas veces cuando me lo preguntan, pues no sé cómo evocarlo, pero yo solo puedo decir que yo siempre he sabido que había algo dentro de mí que era distinto, era diferente, no sé, también desde pequeño por la forma en la que tenía de relacionarme yo con el mundo y cómo veía que los chavales de mi edad o de mi clase o de mi círculo se relacionaban con el mundo y yo ya veía, vale, es que no tengo nada que ver con ellos, ¿sabes? Entonces, supongo que y eso sumado a que siempre he sido una persona muy solitaria por diversos factores realmente externos a mí, como que por ejemplo pues soy de un pueblo de 1500 habitantes,
había un grupo de chavales literalmente en ese pueblo y si no te llevabas bien con ellos, como era mi caso, pues estabas solo. Entonces he sido una persona muy reflexiva, muy solitaria, muy introspectiva. Desde muy pequeñito empecé a leer, empecé a hacer cosas que un chaval de mi edad no hacía, y eso al final me hizo diferenciarme y crecer a un ritmo diferente. Y supongo que eso y un poco el efecto Pigmalión que siempre he vivido, de que pues bueno, los profesores en la escuela me decían que era distinto, se lo comunicaban a mis padres por las notas que sacaba o por cómo actuaba, como tal, pues lo que hablábamos antes, profecía autocumplida. Si todo el mundo te dice, no, este chaval es diferente, es especial, este chaval tiene algo, este tal, esto cual, pues tú te lo acabas creyendo y depende de ti el o frustrarte por esa imposición externa y acabar dejándolo todo por miedo a no cumplir las expectativas, o dar el 200% por hacer sentir realizadas no solo a las demás personas, sino a ti mismo. Es lo que te puedo decir, tío. Siempre he confiado y tengo que decirte también que hasta hace no mucho que los resultados empezaron a acompañar, no ha sido un camino fácil. O sea, ya te digo, yo acabé la carrera que estaba estudiando pensando, bueno, es lo que se espera de mí o es lo que quieren mis padres, pues que tal vez es lo que realmente estoy destinado a hacer. Pero bueno, al final es tener eso dentro, tío, y luchar por sacarlo. Y esto incito a toda persona que esté viendo este vídeo: si tú realmente sientes que tienes algo dentro distinto, si realmente consideras, y yo insisto, considero que todo ser humano lo tiene, sea en mayor o menor medida, sea en una u otra área, todo ser humano lo tiene. Si tú sientes que lo tienes, tío, no dejes que el entorno afecte sobre la percepción que tú tienes de ti mismo. O sea, por eso siempre hablo tanto del autoconcepto y me parece tan importante, porque un autoconcepto sólido y una autoestima bien trabajada puede con todo el entorno y el círculo tóxico y negativo que puedas tener a tu alrededor. Totalmente. Bueno, hemos hablado un montón de cosas y creo que yo hace poco que estoy teniendo un montón más de fe y Dios no pondría en ti un deseo que no puedes cumplir. Eso es lo primero, así que si tú tienes un deseo, que sepas que Dios te lo ha puesto ahí porque lo puedes cumplir. Y luego con el tema de que tuviste que decirle a tus padres que ibas a romper sus sueños que ellos tenían para ti, para cumplir los tuyos, me siento súper identificado. Yo creo que el 99% de las personas viven en el sueño que han tenido sus padres para ellos y no han tenido la fe o el valor para decirles, oye, papá, mamá, que yo voy a cumplir vuestros sueños. Es que no es fácil, ¿eh? Pero, o sea, porque al final lo que quieren nuestros padres es que nosotros estemos bien cuando ellos falten. Entonces, yo voy a estar bien cuando ellos falten, pero consiguiendo mi sueño y no persiguiendo el que me impusieron ellos. Fue una decisión que me costó un montón hacer, pero dije, ellos querían que yo fuese programador, que estuviese en un trabajo estable. De hecho, a día de hoy me le dicen, ¿qué haces en Vale? O sea, ¿qué necesidad? Todavía no lo entienden, pero porque no tienen mi visión. Al igual que la gente no tenía mi visión cuando yo decía, voy a pegar un cambio físico de escándalo, porque al final, pues no ven lo que hay dentro tuya, pero tú si tienes esa visión y confías, simplemente es cuestión de tiempo que se materialice y ellos lo vean. Al final, si tú quieres ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, no te esfuerces en intentar ayudarle. Tú céntrate en ti y que ellos vean los resultados y ya se te acercarán. Bueno, pues un poquito con lo que hemos ido diciendo. Sí, totalmente. Yo ahí rompo una lanza a favor de nuestros padres o de la generación anterior, que al final es una generación que ha crecido con muchos miedos, con muchas dudas, incertidumbres, inseguridades inculcadas de la generación anterior. O sea, al final nuestros padres han sido criados por personas que han vivido, si no una guerra, una posguerra. Y estoy muy convencido de que las creencias limitantes que les implantaron desde pequeños acabaron por consecuencia trasladándose a nosotros. Entonces, ellos al final lo que quieren es garantizarnos una seguridad, o asegurarse de que nosotros estemos seguros, estemos tranquilos y estemos bien. ¿Qué es lo que te asegura esa comodidad o tranquilidad? Pues un trabajo estable, o sea, unos estudios reglados, un trabajo estable, una vida común, por así decirlo, porque estoy yo a día de hoy, pues ya mis padres no tienen dudas, porque han visto muchas cosas a lo largo de estos años que les han hecho decir, y sobre todo como yo se lo comunico a ellos. O sea, yo
hablo con fe genuina y se lo transmito a ellos de decir, es que podéis estar tranquilos que si a mí mañana me sueltan en medio del océano, o sea, yo voy a llegar a la orilla, voy a tener los recursos necesarios para convertirme en el rey del poblado y voy a acabar llegando al mismo punto, si no más arriba incluso. Y ellos lo ven porque pues ya me desenvuelvo en cualquier situación y en cualquier contexto como pez en el agua. Pero cuando estás en la etapa inicial, el hacer que tus padres confíen en tu visión no es nada sencillo y no podemos culparles tampoco por ellos, porque ellos vienen de una generación distinta y unas creencias distintas. Por eso te digo que yo literalmente les mentí, porque yo sabía que si les decía, no, es que voy a empezar a crear contenido y voy a hacer crecer mi marca personal y las marcas me van a pagar, no lo hubieran entendido. De hecho, yo creo que la primera vez que les dije a mis padres pues que estaba centrándome mucho más en esto ya fue cuando me pilló MyProtein. O sea, hasta antes yo es que sabía perfectamente que si se lo decía, para ellos iba a decir, estás jugando a hacer vídeos, estás jugando a esto, pero tú tienes que tener tu trabajo. Pero yo sabía perfectamente que no solo no era un juego, sino que iba a acabar siendo mi trabajo y que yo podía llegar donde me propusiera, y hasta que no lo hice no paré. Y ya cuando llegaron los resultados se lo fui comentando y poco a poco ellos ya fueron viendo, hostia, es que igual el chaval tenía razón en lo que nos decía y demás. Pero es que yo opté literalmente por lo fácil de decirles, no, voy a opositar, para que ellos estuvieran tranquilos. No, voy a tener una oposición, voy a tener sueldo de por vida, voy a tener un trabajo de por vida. Ah, vale, venga, perfecto, pues venga, te damos un año de margen, tal, y yo, perfecto. Ese año fue como mi ultimátum de decir, bueno, tengo un año literalmente para darles resultados y decirles, no, mira, que no era esto, que era aquello. Pero totalmente. Bueno. Me ha gustado mucho lo que has dicho del océano, porque al final si a ti te quitan todo ahora mismo, todo lo que tú tienes, lo único que nadie te puede quitar es tus habilidades, lo que tú tienes aquí dentro. Conocimiento. Entonces siempre digo que hay que invertir en formarse, o sea, en conseguir un montón de habilidades. Marketing digital, ventas, el comunicar bien. O sea, si tú tienes esas habilidades, el día de mañana te pueden quitar todo, que tú vas a estar seguro. Así que una de las cosas que aprendí es que tengo que invertir en eso, porque el día de mañana esas habilidades son lo único que no me pueden quitar, y con eso pues puedo hacer para vivir el resto de mi vida. Totalmente, tío. O sea, yo lo digo siempre. O sea, lo que nunca te pueden arrebatar es tu conocimiento, tu experiencia o tus experiencias, las vivencias que has tenido. O sea, para mí, yo siempre que hago una inversión grande en un viaje, a mí no me cuesta para nada, porque sé que voy a conocer una cultura distinta. Voy a exponerme a la incomodidad de estar fuera de mi zona de confort. Voy a estar desarrollándome en muchas otras facetas o en muchas otras áreas, o insisto, adquiriendo otras habilidades que me permitan estar en un ecosistema que no es el mío. Para mí eso ya vale todo el dinero que yo me pueda dejar en un viaje. Me lo llevo a cualquier terreno, en realidad. Toda inversión que hago en deporte, toda inversión que hago en incluso irme a restaurantes, tío, una cena, una comida con una persona de calidad, tener una buena conversación, pagar de más por ir al mejor restaurante y acercarte a un círculo en el cual tú quieres estar. Para mí todo eso, o sea, no es un gasto, es una inversión. Y sobre todo, lo que te decía, o sea, tus conocimientos, tus habilidades, todo eso, nunca te lo van a poder quitar. Y lo que siempre digo también es, si el Brian de hace 3 años ha podido llegar donde estoy ahora, el Brian actual, ¿por qué no iba a poder llegar a donde está ahora si se fuera al punto no de hace 3 sino de hace 5 años? Quiero decir, si yo ese camino ya lo he recorrido, ya sé cómo se recorre, ya sé qué serie de accionables hay que implementar para llegar al punto en el que estoy. Entonces, puedo estar tranquilo perfectamente de que mañana quiebren todos los bancos, o que mañana cierren todas las redes sociales, o que mañana haya una hecatombe a nivel mundial y me quede sin nada, que voy a saber volver a llegar a este punto y actuar con esa fe, o desapegarte por completo de ese miedo, te permite obrar de una forma totalmente distinta. Brutal. Yo estaba pensando, mientras tú estabas aquí hablando, de que antes he estado aquí con Kiara, que es tu novia, y te quería preguntar un poco acerca del tema de relación personal, de, oye, ¿cuál crees tú que es un poco
la clave para tener pues una buena relación de pareja y qué cosas fijarte para elegir, decir, oye, pues esta chica sí que me conviene, o decir, cuidado. Uf, muy interesante, tío, este tema. Bueno, de un inicio, yo siempre digo lo mismo, o sea, para relaciones personales, no te enfoques en perseguir mariposas, enfócate en construir un jardín que atraiga esas mariposas. Es el mejor consejo que a mí me han dado en la vida, Sí, ese. o sea, Pues, repítelo, por favor. No, sí, básicamente, que para cualquier cosa, es que te lo puedo aplicar a cualquier ámbito, pero en relaciones personales en concreto, en vez de enfocarte en perseguir mariposas, enfócate en construir un jardín en el cual esas mariposas se quieran posar. Yo siempre lo dije. Y te falta la última parte, que si las mariposas no vienen, por lo menos tienes un jardín bonito. Exacto, correcto, sí, literal, pero es que es inevitable que las mariposas vengan. Total. Yo siempre dije, yo a lo largo de mi vida me he hecho muchas veces la pregunta de, ¿soy la persona que atrae este resultado? Si no lo soy, tengo que trabajar más en alguna área, la que sea. ¿Por qué a día de hoy? O sea, yo siempre me preguntaba, tío, lo tengo todo. O sea, cuando estaba en Paraguay, que ya me iba al negocio de puta madre, o sea, estaba viviendo una muy buena vida ya. Yo me preguntaba, tío, ¿por qué me falta una pareja? Si yo sé que estoy plenamente capacitado para tener una pareja de calidad que comparta este tiempo conmigo y esta vida conmigo. Bueno, pues no lo estaba. No lo estaba, o sea, o no estaba accionando de la forma adecuada, o no estaba operando desde el lugar adecuado, o simplemente no había trabajado en mí lo suficiente como para atraer a esa persona. Y fue cuando empecé a dejar de preguntarme por qué no estoy atrayendo a esta pareja y empecé a preguntarme qué tengo que hacer o qué podría yo hacer para atraer a esta pareja de forma mucho más sencilla, que empecé a trabajar mucho más en mí, que empecé a trabajarme mucho más a todos los niveles, volví a reconectar con mi pasión por el deporte, la pasión por la vida saludable, porque, bueno, esto lo he contado alguna vez, pero yo en la etapa de Paraguay sufrí un proceso de crisis existencial que me afectó a muchísimos niveles y uno de ellos fue el físico. O sea, perdí mi físico, estaba tan metido dentro del negocio y trabajando tantas horas que me descuidé por completo la alimentación, el entrenamiento, todo. Y salí de forma. Entonces, es normal que no estés atrayendo a una persona. Coño, pregúntate, ¿eres la persona con la que querría estar? O sea, pregúntatelo desde el otro punto de vista. Imagínate que tú eres un ángel de Victoria's Secret. ¿Tú querrías estar contigo? O sea, si tú fueras ese ángel de Victoria's Secret, ¿querrías estar con la versión actual de ti? Literalmente. Si la respuesta es que no, empieza a trabajar por convertirte en esa persona. Y no sé si esto es exactamente la respuesta que buscabas, porque me has preguntado... Bueno, ¿cuáles son un poco las claves para tener una buena relación de pareja? Vale, y esto... Pero tú has respondido un poco a una pregunta mejor, que es cómo conseguir pareja, porque si no, te da igual cuáles sean las claves. Sí, pero perdón, o sea, te he contestado antes de conseguir la pareja y ahora te voy a contestar a una vez tienes una pareja, Eso ¿vale? es. Yo con Kiara siempre hablo lo mismo y, bueno, con todas mis relaciones, bueno, a medida que he ido madurando, pues lo he entendido más. Igual en un pasado pues era más inexperto. Pero yo siempre digo lo mismo, o sea, una relación personal al final es un proyecto. Es como un proyecto empresarial en el cual tienes que destinar tiempo, energía y, sobre todo, y para mí el factor fundamental de una relación personal, porque al final un proyecto, un negocio, un lo que sea, pues eres tú y tú. Pero en una relación personal eres tú y otra persona. Entonces, para mí la clave fundamental, primordial y de verdad es lo único que yo pido en una pareja es comunicación. O sea, yo lo que quiero es entenderte para poder darte lo que tú necesitas y quiero que tú me entiendas a mí para que tú me puedas dar lo que yo necesito y así estar en reciprocidad constante y poder construir algo juntos. En segundo lugar, algo que yo digo siempre es que en una pareja no puedes ser tú contra mí, sino tú y yo contra el mundo. O sea, somos tú y yo contra la vida y más te diré, tú y yo con la vida, porque la vida está a favor de nosotros siempre y cuando nosotros operemos como debemos operar. Y al final es dedicarle mucho tiempo, muchas charlas incómodas muchas veces, establecer límites respecto a lo que tú quieres en la vida o cómo se establece tu vida hasta que tú conoces a esa persona, porque
Una cosa que pasa mucho es que modificamos nuestro comportamiento, nuestra identidad, incluso nuestros valores, en función de la persona con la que estamos en ese momento. Y no, o sea, tú me has conocido de una forma. Al final, mi pareja se fijó en mí por la versión actual que soy de mí, es decir, emprendedor, pues con poco tiempo, deportista, entreno mucho y quizá pues no salgo cada día a comer fuera y tengo una nutrición pautada, pues eso es inamovible, ¿sabes? O sea, podremos un día, si queremos ir a comer o cenar juntos, pues que de normal no lo hubiera hecho, pues hacerlo. Pero no va a ser la norma. No a partir de ahora que nos conocemos, pues de repente salimos a comer cada día, de repente lo típico que una pareja te dice, no, es que entrenas demasiado, me tienes que dedicar más tiempo. No, mira, es que tú me conociste así. O sea, tú conociste a una persona deportista, tú te fijaste en un físico. Ese físico es fruto y consecuencia de haber implementado una serie de hábitos durante el tiempo. No puedes pretender que ahora pierda esos hábitos porque es que me perdería a mí mismo y sobre todo dejaría de ser la versión en la que tú te fijaste. Eso es incongruente. Tener muy claros esos límites y esos innegociables que a título personal tienes, porque otra cosa que considero clave es que cada uno tenga su espacio, o sea, al final estáis construyendo un proyecto en común, pero yo siempre digo lo mismo, yo estoy recorriendo un camino y tú estás recorriendo otro. En medio de ese camino los dos nos encontramos y ahora vamos a recorrer ese camino juntos, pero juntos, no cada uno el camino del otro. Entonces cada uno va a seguir recorriendo su camino, pero nos vamos a dar la mano. Y tal vez vamos un poco más lentos, pero vamos a ir más lejos, porque estamos construyendo algo mucho más a largo plazo. Pero eso pasa también por cada uno seguir teniendo su espacio, cada uno seguir teniendo su identidad y poco a poco ir escuchando más de la otra persona, entendiendo más la identidad de la otra persona y sobre todo, y para mí el factor diferencial fundamental es potenciar la versión actual de la persona a la que he conocido y empujarla a ser mejor y no permitirle no perseguir sus sueños, al contrario, tratar de hacer lo necesario porque esa persona llegue antes a cumplirlo y poder disfrutar de ellos, que al final las alegrías y las victorias compartidas pues saben mejor. Totalmente de acuerdo, o sea, 3 cosas a resaltar es el tema de las bases, asentar unas bases y unos límites, nada más comenzar la relación, la comunidad, la comunicación por supuesto, y lo que has dicho de tú no puedes pretender que cambie yo mis hábitos por ti, porque si no, no te hubiese fijado en mí, o sea, no, porque hay una cosa que yo creo muy importante es el tema de la admiración. Tú tienes que admirar a tu pareja, si no la admiras, creo que eso no puede durar a largo plazo. Entonces, si tú empiezas a comportarte de otra manera, la cual hace que tu pareja no te admire, al final eso tiene fecha de caducidad. Totalmente, tío. Es que es así, o sea, al final tú has conocido una versión de mí que era de una determinada forma. Obviamente, en el momento en el que tú entras en mi vida va a cambiar en algunos aspectos, pero no puede cambiar en todos. Y yo debo trabajar porque eso siga siendo así y tú debes trabajar porque eso siga siendo así, a pesar de también estar juntos y pues que eso requiera tiempo. Supongo que habrás sufrido algún mal de amores, o no sé si ha sido el caso, y si es así, en ese mal de amor, ¿qué hubieses hecho diferente a lo que hiciste a lo mejor en ese momento? Porque ahora mismo pues tienes mucho más nivel de conciencia y estás más maduro. Sí. ¿Y qué le recomendarías a la gente que a lo mejor hiciese desde tu posición, ahora que tú sabes un poco más? Vale, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no cambiaría nada de lo que he hecho porque todas y cada una de las cosas que he vivido me han llevado a ser la persona que soy a día de hoy, pero respondiendo adecuadamente a tu pregunta, que hubiera hecho distinto, yo siempre digo que yo siempre digo que solo he tenido una relación, ¿vale? Que fue la vez en la que realmente me enamoré. He tenido alguna que otra relación más, pero a día de hoy, aparte de Kiara ahora mismo, siempre digo que solo me he enamorado una vez. Vale. Y ahí lo que me pasó, o sea, y fue, yo siempre lo digo, lo he hablado con ella posteriori porque nos llevamos bien a día de hoy, yo era muy inmaduro y cometí muchísimos errores. De hecho, ella estaba muy por encima de mí a muchos niveles, a nivel madurez, a nivel conciencia, a muchísimos niveles. Lo que hubiera dicho distinto es comunicar más. O sea, siempre he sido una persona que ha pecado de comunicar poco, por eso lo he trabajado, lo he corregido y a día de hoy siento que es la base primordial de todo. O sea, si tú quieres entrar en mi círculo, sea de la forma que sea,
lo que más va a primar va a ser la comunicación, el que constantemente estemos pues compartiendo pensamientos o ideas que nos acerquen en posiciones. En ese momento pequé mucho de no comunicar lo suficiente y de no verbalizar sentimientos o pensamientos que yo tenía porque tampoco no los sabía gestionar. O sea, insisto, era muy inmaduro, entonces no sabía ni lo que estaba sintiendo, ni lo que estaba experimentando, ni lo que estaba dispuesto a dar por todo el daño que había recibido en un pasado. Esto, bueno, tampoco he profundizado mucho hoy en concreto, pero fruto de haberme siempre, o sea, de haber tenido dificultad de relacionarme con otras personas porque percibían el mundo diferente a como lo percibía yo, o yo lo percibía diferente a ellos, pues he sufrido mucho. He sufrido de soledad, he sufrido de bullying, he sufrido de desplazamiento, no sé. Entonces, todas esas heridas que yo tenía, con la vulnerabilidad que implica una relación, afloraron y yo no supe gestionarlas. Vale. Y ella hizo un trabajo muy arduo conmigo de darme espacio, entenderme, darme las herramientas, intentar acercarse, lo intentó todo. Y ya te digo, o sea, culpa mía absolutamente, no supe cómo gestionarlo. Y eso derivó en que poco a poco se fuera, no sé si la palabra es correcta, toxificando la relación, pero bueno, básicamente se fue volviendo cada vez más tóxica hasta que llegó un punto en el cual era insostenible y ella, de forma muy madura, supo cortar el vínculo, que a día de hoy se lo agradezco un montón, pese a que en ese momento vamos, me destruyó, porque aparte me pilló también con una lesión, bueno, me rompí el cruzado. Entonces pasé de estar en mi pick entrenando, estar en el pick de mi vida, de tener una relación de la vida de mis sueños a la vida de mis pesadillas, literalmente. Y a día de hoy lo agradezco un montón todo, el haberme roto la rodilla, el haber hecho las cosas mal y que ella cortara conmigo, porque eso me hizo trabajar mucho en mí, me hizo darme cuenta de lo que más tenía que potenciar y sobre todo me dio aprendizajes y lecciones que a día de hoy sigo teniendo muy, muy frescas. Total. O sea, al final no hay nada malo. O sea, al final, Nunca. como te has dicho, si Los conectas hechos, los puntos... los hechos nunca son buenos o malos, siempre son neutros, depende de tu interpretación. Eso es. Y me lo puedo llevar al máximo extremo. Que se te muera un familiar no es ni bueno ni malo, de hecho es ley de vida. O sea, esa persona viene al mundo con una única certeza, que es que va a morir. La cosa es el vínculo que tú tienes con ella, el apego emocional, el cómo eso te afecta, el cómo tal, que lo tomas como malo. Pero no es ni malo ni bueno, es un hecho que sucede. De hecho, insisto, en el universo no hay hechos que se producen que sean buenos ni hechos que se producen que sean malos. Todo depende de la conciencia con la que lo percibas. Y simplemente quería recoger eso que decías tú ahora. Sí, que estaba aquí viendo la traducción de Mon. Y es que las personas se piensan que son mejores por estar lamentando la pérdida de un familiar durante un montón de tiempo. Y eso para nada es así. Si tú realmente lo piensas, esa persona que está en el cielo no querría que ni estuviese ni un segundo mal por su pérdida. Ella quería que estuvieses bien al día siguiente. Entonces no tienes que llorar su pérdida durante un año para ser mejor, no. Simplemente, pues oye, si ha fallecido alguien que tú le tenías mucho aprecio y estima, lo mejor que puedes hacer es el día de mañana seguir a tope, seguir contento, seguir feliz. Obviamente le vas a llevar en tu corazón, pero no te tires un año en depresión, que he visto un montón de personas estar muy mal durante un montón de tiempo porque pensaban que la gente iba a pensar mal de ellos simplemente por no llorar tanto la pérdida de algún familiar cercano. Sí, yo con esto me siento súper identificado y siempre lo destaco porque Selu García, que es un creador de contenido que para mí es un fuera de serie, lo tengo como referente, siempre lo dice, o sea, no hay un tiempo establecido que sea bueno o malo para absolutamente ningún suceso. Quiero decir, pierdes a un familiar, ¿vale? Se muere un familiar. ¿Cuánto tiempo tienes que estar de luto? ¿O cuánto tiempo es lo sensato que estés de luto? ¿Un mes? ¿Un mes es poco? ¿3 meses? ¿3 meses es mucho? ¿Un año es poco o mucho? Quiero decir, en el momento en el que tú entiendes que es un hecho natural de la vida y que tampoco debes sentirte culpable o responsable de sentirte mal, bien, obviamente no te vas a sentir, pero de sentirte mal por esa pérdida, entiendes que no tiene ningún sentido tirarte ni un solo minuto
lamentándote por algo. Ya te digo, me lo llevo al extremo de una pérdida, pero te puedo decir para cualquier cosa. Vas al coche y te lo han pinchado, te han pinchado la rueda. Te tienes que enfadar, tienes que sobrereaccionar, tienes que estar todo el día mosqueado, vas a perder un día de tu vida simplemente porque un hecho neutro, que es que alguien ha decidido pincharte la rueda del coche, automáticamente te ha cambiado todo, ¿no? O sea, decides operar en base a ello, aceptas la nueva realidad y ya está. A mí me pasó esto con la lesión de la rodilla. Para mí fue un momento muy duro. Porque, insisto, en ese momento no era lo suficientemente maduro, no tenía ese nivel de conciencia. Y me destruyó por completo y me costó mucho adaptarme a la nueva realidad que yo tenía, que era que ya no podía volver a entrenar como estaba entrenando hasta ahora tenía que centrarme mucho en la rehabilitación y en dejarme los cojones y en sufrir y en que me doliera para poder estar bien lo antes posible, pero eso se demoró mucho. O sea, yo me vi como abrumado por la situación, se me vino el mundo encima y estuve semanas literalmente que no podía ni moverme de la cama porque estaba depresivo. Y a día de hoy lo veo, y cada vez que me he lesionado desde esa lesión de rodilla, lo primero que pienso es, joder, qué putada, a trabajar. Ya está. O sea, es que es lo mejor que puedas hacer, reducir el tiempo de duelo o de disgusto o de cualquier tipo de reacción, de enfado, de tristeza, de cualquier cosa, por hechos que te sucedan en la vida. Reducirlo al mínimo posible y ponerte a operar desde la nueva realidad que te ha tocado experimentar. Y a partir de ahí vas a gestionarlo de forma mucho más sencilla y sobre todo vas a salir de esa situación de forma mucho más sencilla que si te tiras lamentándote un día, una semana, un mes, lo que sea. Totalmente. Yo siempre digo que a mí nunca me ha pasado nada malo, porque por ejemplo, al igual que a ti me dejó una exnovia y por eso entré un poco en un bucle de escapar mi realidad con más alcohol, más fiestas, más mujeres, y gracias a ello pues toqué fondo. Entonces, viéndolo en perspectiva, eso fue algo bueno, fue algo malo. Y ahora literalmente hace poco, en marzo, conocí a una chica japonesa con la cual pues ahora poco a poco, pues a lo mejor el 4 de junio voy a verla. Y todo sucedió de la previa anterior, o sea, de la noche anterior, había perdido la cartera. Entonces, eso es malo, bueno, o sea, yo perdí mi cartera y por eso al día siguiente fui a la discoteca de nuevo y me la encontré en el metro de la chica. Entonces, haber perdido la cartera en aquel entonces algo es malo, es bueno, entonces... Tío, nunca sabes. hay una fábula, Caballo. creo que sí, la fábula del caballo, tío. Sí, cuéntala, que es brutal. Es que no me la sé de memoria, sé que, o sea, bueno, ¿te la sabes? Más o menos, o sea, al final había un padre en una villa en la cual pues le regalaba un caballo a su hijo y todo el mundo, joder, qué bien, qué bueno, tal. Y dice el sabio, ya veremos. Total, que el chico va montando con el caballo y se cae y se parte la pierna. Todo el mundo, uff, qué horror, qué horror. Y el sabio dice, ya veremos. Total, que al cabo de los meses vienen los chicos, ¿no? De que tienen que ir al ejército por la guerra y el chico pues no puede ir porque obviamente tiene la pierna mala. Y todo el mundo dice, joder, qué bien, que se va a salvar de la guerra. Y el sabio dice, no sabemos. Totalmente, que al final no sabemos qué es bueno y qué es malo hasta el día que te mueras, y el día que te mueras dará igual porque estarás muerto. Así Totalmente, que, tío. ahí está. Oye, pues me parece una conclusión brutal para el vídeo. Me sabe mal cortarlo, pero en 15 minutillos tengo un 1-1 con otro alumno. Así que, brother, brutal la charla, tío. La verdad, me ha molado mucho. Hemos fluido guay, han ido saliendo temas de conversación interesantes. Esto lo vamos a guardar, lo vamos a subir. Tú lo vas a clipear también y vas a subir Eso también es. contenido Ahí a tope. está, tío. ¿Te ha molado? Me ha encantado, tío. Estoy súper alineado contigo. Todo lo que dices me resuena. Todo lo que me dices, estoy de acuerdo contigo. Creo que estás en el punto donde yo quiero estar en un par de... ¿Dónde vas a de lo estar? que sea. Donde voy a estar en un par de X. No, tampoco... No sé hasta qué punto decir una fecha exacta te puede venir bien o mal. Pero nada, simplemente quiero agradecerte por esta oportunidad de estar aquí y súper bien. Así Aquí que literalmente en mi vamos con habitación, todo. Eso es, sí, pero Grande. nada, con todo. Let's go. Un puto placer, tío. Muchas Pues nada. gracias por pasarte.